Estamos de regreso aquí en Doctor Misael, hoy hablando con la doctora Azarel Abinader, especialista en reumatología, que nos ha venido a ayudar a intercambiar opiniones sobre el tema de la osteoporosis, un tema que aflige a muchas personas. Se dice que 8 millones de estadounidenses lo padecen, 80% mujeres, 20% hombres, y es una enfermedad que, a pesar de todos los tratamientos que han salido en los últimos 20 años, no hemos visto realmente un descenso significativo. Estábamos comentando fuera de cámara que quizás es que la gente no ha tomado en serio el tema del tratamiento de la osteoporosis. Definitivamente la osteoporosis es una enfermedad tan peligrosa como el cáncer. Y yo la llamo una condición. A mí no me gusta porque Pero como tengo la que gente, aclarar eso. la gente tiende a pensar en enfermedad cuando se siente mal. Pero hay situaciones como, igual le digo a los hipertensos, sabemos que la Exactamente. hipertensión la mayoría de las veces no da síntomas y el paciente tiene la diastólica alta y ahí hay un problema, hay que tratarlo. Entonces, Exactamente. con la osteoporosis sucede lo mismo. Lo mismo, es una enfermedad silente, es una enfermedad, por ejemplo, cuando una persona mayor se fractura una cadera, tiene un 50% de mortalidad. ¿Por qué? Porque el estado de la fractura predispone postoperatoriamente a que tengan coágulos en las piernas y le vayan al pulmón y tengan un coágulo pulmonar agudo y puede ser mortal en 50% de los casos. Pueden desarrollar complicaciones de neumonía, pueden desarrollar complicaciones de falta de movilidad. El no volver a caminar es un No temor. volver a caminar. Entonces hay que ser muy proactivo y prevenir llegar a esa complicación. Ahora ya hablamos de la vitamina D y un poquito de la nutrición. Vamos a hablar de las medicinas. Ok. Porque tenemos esta gran familia que se conocen como biofosfonatos, que ahí tenemos 3 principalmente. Tenemos el Actonel, que es residronate. El primero de todos, categóricamente para la osteoporosis, fue el Fosamax, Fosamax. que ahora es alendronate. Seguido el Actonel, que es residronate, el genérico, y la Boniva, que es el Ivandronate, que existe en forma oral y en forma intravenosa. Me da gracia Y porque después, entre ellos los representantes de cada medicina tratan de demostrar que uno es mejor que el otro. En realidad, por ejemplo, cuando salió la Boniva, la diferencia de la Boniva con las otras es que era una vez al mes, mucho más conveniente para el paciente. Me recuerdo que ellos recomendaban, anota el día de tu cumpleaños. Si tú naciste el día 20, pues todos los días 20 usted se toma su pastilla de Boniva del mes y así no se le olvida. Igual que el Fosamax y el Actonel, que primero comenzaron para uso diario y después fueron usados a nivel semanal. Pero muchos pacientes tienen sintomatología, es decir, les da gastritis, tienen problemas esofagiales. Al final ahora se están viendo ciertas evidencias de que tienen más riesgo de fracturas atípicas. Entonces, y también la otra gran historia es que ellos trabajan inhibiendo que los osteoclastos, las células que destruyen o reabsorben los osteocitos, no lo puedan hacer para mantener más osteocitos vivos, pero en realidad los osteocitos se siguen muriendo y ellas están ahí bloqueando ese paso y no están dando lugar a la formación de nuevo hueso. exactamente, porque como habíamos dicho, hacen falta los dos tipos de células, los osteoclastos y los osteoblastos, para que el hueso se mantenga remodelado. Cuando los osteoclastos los aniquilamos, entonces los blastos reconstruyen el hueso y por eso el hueso se fortalece y predispone a la fractura. Pero ¿qué pasa? Que a largo plazo no conviene tampoco que no tengamos osteoclastos porque son importantes. Porque la célula se tiene que morir de todas maneras. Un osteocito que lleva no sé cuántos años ahí se va a morir. No, y Ahora, las dos son importantes. La gran pregunta que tengo como médico, reumatólogo, que mucha gente me pregunta, y yo también tengo esa pregunta. ¿Realmente estas medicinas, yo no he visto en mi práctica, en estos 15 años aquí en Estados Unidos, que cuando le haces un examen, el BMD al paciente, y te viene que tiene la osteoporosis en 2 puntos, menos 2.5, y lo pones en esta medicina, cuando regresas al año y medio, que es cuando el seguro paga el follow-up de la prueba, o a los 2 años en algunos casos, cuando regresan, realmente el BMD está en el mismo plano. Entonces el paciente se pregunta, pero ¿qué pasó aquí? ¿Hubiera estado más bajo, más mal todavía? ¿En realidad me retrasó el proceso de osteoporosis o el proceso está ahí de todas maneras? Okay. Bueno, si la prueba de osteoporosis está estable, quiere decir que no se empeoró, es bueno.
Si mejoró, mejor. Pero si está estable, Pero en tu está práctica has visto funcionando. muchos casos mejorando realmente. Sí. Bueno, hay muchos casos que se quedan estables y hay otros casos, claro, que obviamente mejoran. Pero hay una cosa muy importante. El paciente se la está tomando fielmente. El paciente está tomando su calcio, el paciente está tomando su vitamina D, que son factores que nosotros no controlamos. Definitivamente. Que son fuera y ahí se queda la ciencia un poco frustrada porque en realidad exacto, de la medicina. no podemos definir. Entonces, hablando cuál es mejor y cuál es peor, entre todos si los comparamos, ¿cuál es el propósito de usarlos? Es prevenir fracturas. Todos tienen estudios clínicos que demuestran que todos son eficaces en prevenir fracturas. Ahora, pero yo estoy pensando que me está previniendo la fractura y a largo plazo tengo la vitamina B12 baja, tengo neuropatía periférica porque al tener la B12 baja me duelen los pies, no puedo caminar adecuadamente. En realidad, yo tengo esa preocupación y muchos de mis pacientes la tienen porque al final no hemos tampoco epidemiológicamente hablando disminuido las cifras de osteoporosis. Y ya no creo que van a salir muchos nuevos estudios porque ya la medicina está genérica, no creo que hay un proceso ahí. Sin embargo, detrás de esta familia de los biofosfanatos salieron el Forteo como una inyección que venía a resolver un problema grande porque es la primera que tiene la capacidad no de trabajar en los osteoclastos, sino en los osteoblastos y de formar nuevo hueso, siendo que es una medicina que es un derivado del teriparatide, que es de la hormona de la paratiroides, que fortalece o forma nuevos huesos. ¿Cómo nos puedes hablar un poquito de eso? Bueno, el teriparatide o Forteo es único en su categoría porque es lo que llamamos un osteoanabólico. Induce el hueso a crecer de una forma totalmente positiva. Se rellena completamente. Los espacios, esos huecos, se rellenan completamente de hueso nuevo, que es un hueso histológicamente normal bajo el microscopio. Y aumenta la densidad ósea de una manera, yo he visto 22% en mi consulta, si se hace el tratamiento completo, ¿verdad? Y por supuesto... ¿El tratamiento se hace por un año, 2 años? 2 años. 2 años. El problema del teriparatide o del Forteo es que es 2 años en la vida del paciente. Y después que hacemos ese tratamiento y reconstruimos la arquitectura del hueso, tenemos que preservar esa arquitectura entonces con un antirresortivo que son los bifosfonatos o el nuevo Prolia que está en el mercado, que es una inyección cada 6 meses. Hace poco una paciente me dijo que la Prolia le tenía un poco de miedo porque era una enfermedad, sacaban de la rata, de un componente de la rata. No. Quiero que le digas eso a nuestra audiencia. No, la Prolia es una molécula muy sofisticada, hecha con ingeniería genética y simula una molécula de nuestro sistema inmune, que esta molécula estimula al esta molécula bloquea la molécula que estimula al osteoclasto a resolver el hueso, a disolver el hueso. ¿Te acuerdas que hablamos? Tampoco no es un anabólico de los huesos, es decir, no va a ayudar a formar nuevos huesos, sino que va a disminuir que se rompa la matriz. Exacto, es un antirresortivo, pero ¿qué sucede? Acuérdate que hablamos de los osteoclastos y los blastos. Ajá. Construyen y disuelven, y juntos mantienen el balance. La Prolia, bueno, para el osteoclasto activarse, necesita un estimulador que se pega a un receptor que tiene como una banderita, se pega y lo prende para que funcione. La Prolia es una molécula que interfiere con que se una ese estimulador a esa célula, a ese osteoclasto. Y lo que hace es que inactiva el osteoclasto, pero reversiblemente, por 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que si detienes la medicina... Por 6 meses, por eso hay que volverla a dar en 6 meses. Contrario a los bifosfonatos, que en la mayoría se pegan al hueso irreversiblemente y por mucho tiempo, excepto el ácido solendrónico, que la vida del ácido solendrónico es como unos 2 años, que es un bifosfonato intravenoso. Pero déjame decir una cosa un momentito. Me lo vas a decir cuando regresemos porque se me fue el tiempo muy rápido y nos quedamos en un momento crucial porque estamos justamente hablando de cómo lo tratamos, cómo prevenimos, cuáles son las reacciones adversas, las preocupaciones que usted tiene. No se vaya, que con eso regresamos después de esta última y breve pausa.